Bueno, y acá estamos, como todos los domingos, para tratar de conversar de temas que nos interesan, que nos gusta hablar, que nos gusta pensar en voz alta, con mi amigo, el filósofo Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de volver a reunirnos en este domingo en el que has sabido cederle la palabra a alguien olvidado injustamente, que es José Ingenieros. Qué Mira, bien, vos sabés que me conmovió mucho oírte recordar en tu editorial que José Ingenieros decía que es indispensable promover la siembra de porvenir, promover la siembra. Qué idea extraordinariamente indispensable, ¿no? sí. Porque me pareció tan oportuno que traigas esto, tan oportuno en tu diálogo con Ana Chávez, cuando ella misma decía que lo fundamental es el aprendizaje incesante. ¿Qué otra cosa que siembra de porvenir es esto? Tu diálogo con Darío Roldán, que también me pareció indispensable en relación a la política, cuando él plantea que la idea de la revolución está terminada. No Ujú. puedo dejar de recordar esto por la manera en que hemos pensado el mundo durante mucho tiempo, que funcionó como un eje ordenador del tiempo, como una manera de pensar el futuro. Y todo esto viene a cuenta del futuro. Yo estoy hoy tomado por la preocupación acerca de la incertidumbre actual que está asociada al concepto del futuro. Ujú. Esta incertidumbre ante lo que hoy es el futuro me parece que he recorrido tu diálogo en términos de aprendizaje y entusiasmo con la pianista Ana Chávez, mi amiga, mi querida amiga Ujú. Ana Chávez, y por otro lado con Darío Roldán, el politólogo, cuando ustedes planteaban la necesidad de entender que se extinguió la certeza del porvenir, que estamos frente al desafío de construir un futuro. ¿Para qué? Para terminar con la negación de la realidad, decías vos en tu editorial. Claro, te escuchaba atentamente y también porque iba reflexionando. Dos cosas te quería decir. Primero que cada vez que de verdad reviso a José Ingenieros, que lo hago, lo he hecho este año y el año pasado, un par de veces, volver este, a sus textos, que por otra parte están magníficamente escritos, que es una delicia Sí, de leer. Y recordar que José Guillermo escribió de alguna manera al marxismo en la primera etapa del siglo pasado, pero es impresionante cómo él no pierde, primero no se deja perder por el dogma, y analiza la decadencia moral como una de las cuestiones fundamentales para construir el futuro, esto que vos decías, ¿no? Este, como, y sentí eso, sentí que Ingenieros, adelantándose a nosotros, dice, la cosa está en manos nuestras, ¿no? sí, exactamente. Ahí abrís el tema de la incesante reconstrucción como una posibilidad que se pone de manifiesto aún en las circunstancias más adversas. Yo pensaba, a propósito de esto, que el siglo XX conoció el auge de por lo menos tres recursos esenciales que, según se creyó, le infundían previsibilidad al futuro. Sí, El ideal de revolucionario, del que en tanto hablabas con Roldán, sí. la noción de progreso asociada en la posguerra a las democracias sociales y el desarrollo inédito que cobró la ciencia. Y en virtud de estos tres recursos que tanto auge cobraron como caminos inequívocos para el siglo, a fines del 20 y principios del 21, o sea, en el momento en que estamos, estas tres fuentes de previsibilidad a las que me refería, me parece que pierden la consistencia o la solidez que parecían tener, y el porvenir vuelve a imponer su semblante más inquietante, más imprevisible,
el ideal revolucionario se desmorona, como bien recordaban, con la Unión Soviética y la puesta al desnudo de la perversión que conocen las revoluciones cubana y nicaragüense. A su vez, el ideal del progreso, Jorge, en las democracias occidentales se enfrenta a su fragilidad acarreada, me parece, por el capitalismo de mercado que promueve un consumismo desenfrenado y que crece en desmedro de la fortaleza cívica y de la degeneración en los populismos. Y por último también proponerte que pensemos esto. Sí. El desarrollo de la ciencia cooptado por la tecnocracia subordina el valor y la función de la verdad a un eficientismo descarnado y amoral. Claro. Y a todo eso se le suma, creo yo, y en favor de la potenciación de la incertidumbre actual ante el futuro, el calentamiento global, la pandemia en la que aún estamos sumidos, la crisis que afecta a la hegemonía estadounidense de posguerra en favor de nuevos liderazgos como el de China. Claro. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo recuperar un porvenir discernible, sabiendo por un lado lo que el ingeniero nos enseña, que el porvenir está en nuestras manos, y por otro que estamos asistiendo al derrumbe de una configuración de lo real? Es muy impresionante escucharlo todo junto, ¿no? Todas estas variables que vos estás relatando y que han recorrido un poquito el programa, es impresionante escucharlo juntos, porque la pérdida de la utopía, el fracaso de la utopía totalizadora, la idea de que un día mágicamente íbamos a hacer una revolución y iba a comenzar una etapa de felicidad plena para el ser humano que cooptó a muchísimos millones y millones de personas. La idea del progreso, que vos y yo sobre todo podríamos decir hemos absorbido casi como un legado de los años 60, sobre todo, digamos, de los tiempos de construcción de la posguerra. Todos nosotros de alguna manera nos educamos en esa idea de que el progreso era continuo, constante, y no un proceso con altibajos, un proceso espiralado, para usar términos de Hegel, ¿no? Es impresionante, y cuando vos lo traes al terreno de la ciencia, también, porque yo lo que pensaba mientras vos hablabas, Santiago, tenemos todo, tenemos un avance extraordinario en materia científico, como, ya no hablo históricamente, ni vos ni yo podríamos haber imaginado hace 15, 20 años que iban a existir estas maravillas que la ciencia nos provee día a día. Y sin embargo, estamos en peligro. Estamos ante peligros muy serios, muy severos. Claro, muy bien lo estás planteando en el sentido de que le devolvés complejidad al problema. Es decir, cuando el progreso ya no solo connota capacidad resolutiva de problemas pendientes, sino que además es generador de dificultades insospechadas que parecieran derivarse del mismo avance, caben algunas preguntas nuevas que constituyen la expresión de desafíos también nuevos. Por ejemplo, mira, yo pensaba repasando el origen de la propiedad privada de la familia de Engels, ¿no? Sí. Es decir, el texto de un hombre que al lado de Marx construyó esa visión del mundo que después se transformó en el ideal de una revolución redencional. Sí. Engels enseña algo interesante. Él dice que a medida que la especie humana se vuelve sedentaria, puede desarrollar un grado de previsibilidad sobre el futuro, porque el sedentarismo se asienta en la posibilidad de prever, calcular, estimar como discernible aquello que habrá de suceder en términos de cosechas, de siembra, de lluvias, de periodos de más frío, de menos frío. Es decir, que el sedentarismo y la previsibilidad van unidos. Y hoy, tan lejos ya de aquella etapa en que nuestra especie se vuelve por primera vez sedentaria,
asistimos, Jorge, a un nuevo nomadismo planetario, es decir, a una nueva imprevisibilidad, porque tenemos muy importantes sectores de la humanidad que se ven desarraigados de sus suelos por la crisis medioambiental, pero también por las crisis políticas, que deben emigrar sin saber exactamente qué futuro tendrán, buscando un nuevo espacio donde recuperar fuerzas y fortalecer su identidad. El nuevo nomadismo planetario, en suma, es un nomadismo que está asociado a lo que es el reverso del sedentarismo, que es la posibilidad de prever, de estimar qué se puede ser. Yo lo he visto en Europa esto, pero una y otra vez, este riesgo de no saber qué se podrá hacer porque se ignora dónde se está y hasta dónde, más allá de la inmediatez, de la mera actualidad, se tiene un porvenir. Claro. Vos sabés que mientras hablabas, recordaba un libro que vos y yo leímos y en algún momento intercambiamos, que es Para combatir esta era, de Bob Riemen. Ajá. Y Sí. mirá, ¿por qué lo recordaba? Porque Riemen, es un librito muy breve, muy conciso, donde él dice, recuperemos el humanismo. Si no recuperamos el humanismo, estamos perdidos. La falta de conocimiento de los clásicos, la falta de los recursos que ha sabido construir la humanidad en el terreno de las ideas, el desuso de esos conocimientos, probablemente es lo que está desbalanceando a la ciencia, desbalanceando estas otras, esto que vos decías, ¿no? Que nos pusimos a engordar sin pensar que la gordura nos va a reventar, que tenemos un monstruo como China, que es un país ahora modélico desde el punto de vista capitalismo brutal, y es un país que parece no pensar en el porvenir. Curiosamente los chinos, que tienen tanta historia, ¿no? Vos recordabas entre las frases de ingeniero esta otra que viene muy a cuenta de lo que estás en este momento planteando. Dijo él, cuando se eclipsa todo afán de cultura, se desdibuja la condición humana. Claro. ¿Qué es afán de cultura? Esto es muy interesante. No estamos promoviendo el estudio de una u otra disciplina, sino una manera de pensar que consiste básicamente en lo que acaso sea una de nuestras obsesiones primordiales: el intercambio de preguntas, de conjeturas, de caracterizaciones de la realidad, donde la tradición clásica, que en el caso de Occidente por supuesto se remonta a la Biblia hebrea, pasa por los griegos, tiene que ver con la tradición cristiana y sin duda alguna con el pensamiento racional que se empieza a desarrollar en el Renacimiento, nos brindan un repertorio de bienes patrimoniales que revuelven sentido a algo fundamental, que es la capacidad de reflexionar. Pensar es una actividad infrecuente, pero es imprescindible si se quiere entender la relación entre pasado, presente y futuro. Si no es así, y acá vuelvo a tus ideas y al planteo de Darío Roldán, sí, se cae en la presunción de que es posible ir hacia un futuro inédito, donde irrumpe un hombre nuevo, ya no afectado por la contradicción, la incertidumbre, la duda, la pregunta, sino liberado por vía de la redención, claro, por vía de la redención, o lo que vos llamabas el pensamiento mágico, de todo conflicto, claro, pasado, claro, como si formara parte de una especie nueva, inédita. Yo no conozco un ideal más totalitario que este. Claro.
¿te parece, Santiago, que vayamos a un temita y seguimos en Café La República pensando estas cosas que creo que nos hace, bueno, a nosotros seguro que nos hace bien pensarlas y ojalá que también nuestros oyentes lo sientan así. Vamos, ¿te parece? Ojalá, vamos a la música. Bueno, aquí estamos, Santiago, otra vez, con este dilema, ¿no?, que vos trajiste hoy a Café La República y que es un poquito, bueno, cómo afrontamos el porvenir, ahora con algunos instrumentos más y con otros menos. En principio, sin tantas ilusiones como fue durante el siglo pasado, la ilusión de la revolución totalizadora, el progreso, hablábamos de la idea de progreso, en fin, cómo afrontar el porvenir, ¿no? Claro, y como bien decís, y con otras ilusiones, más que con menos, yo diría, tratando de forjar otra índole de ilusiones. Ajá. Yo creo que por eso, que la incertidumbre ante el futuro, Jorge, Sí, refleja por un lado la ruina de una certeza o de un repertorio de certezas. De allí proviene la incertidumbre, pero también la incertidumbre propone o posibilita o habilita, me parece, la búsqueda de un nuevo camino, un camino que sepa capitalizar el error y sepa, mediante la imaginación, promover, yo te diría, una visión fortalecida y al mismo tiempo cautelosa de lo posible. De lo posible, no homologar lo posible a lo inequívoco ni a lo definitivo, sino, bueno, saber que provenimos de un duelo tremendo, como dice uno de mis maestros y tuyos también, George Steiner. sí. Las dos guerras mundiales en el siglo pasado, aquellas que se han llevado a cabo en términos de genocidios brutales con Chechenia, en el África, Sí. todas ellas tienen que promover un sentimiento de duelo que es al mismo tiempo un consejero para poder abrirnos caminos hacia una forma de convivencia que acaso sea muy difícil de lograr plenamente, pero que constituye una meta a la que no puede renunciarse si se ha aprendido algo de la intolerancia y del auge violento del monólogo y de la ortodoxia y de la renegación del espíritu crítico, ¿no te parece? ¿Estás a ver, Santiago? Creo que tuvimos un ¿Sí, problema. me escuchás? Ahora sí, perfecto. Ah, sí. No sé si me oías cuando estaba finalizando la No, idea. sí, repetímela por las dudas, por si... ¿Cómo no? Sí, Además, te decía que la incertidumbre ante el futuro, si por un lado refleja, como decía, la ruina de una certeza, de sí, una convicción que parecía inamovible e inequívoca, propone por otro la búsqueda de un nuevo camino, claro. como que debe capitalizar el error y la imaginación, y lo asociaba con este planteo tan elocuente de George Steiner, que nos dice, bueno, en el siglo XX, Europa, al atravesar por dos guerras mundiales, él usa un término muy fuerte, dice, se suicidó. Sí, claro. Se suicidó. Si no optamos por ese concepto, por lo menos tenemos el deber de optar por la idea de que se infligió una herida muy profunda en cuanto a la posibilidad de que la civilización sea capaz de generar recursos inmunes a la barbarie, ¿no Eh, es cierto? Me gustaría, Santiago, consultarte sobre una cuestión que siempre me viene a mi mente, que es, ¿se aprende históricamente? ¿Aprenden los pueblos de sus propios errores y fracasos? Yo te diría con mucha convicción, pero dispuesto a discutirlo, Sí. que se aprende del fracaso, pero cuesta sostenerse en el aprendizaje. Ajá. Es decir, es posible aprender. Alemania aprendió.
claro, Alemania aprendió. Me parece a mí que Francia aprendió de su propia violencia y de su propia traición a los ideales occidentales durante la Segunda Guerra Mundial con el gobierno de Pétain. sí, Pero, pero el tema es si uno puede sostenerse en el aprendizaje, ¿no? Ana Chávez nos decía, creo que con razón, que nunca se toca lo mismo, aunque sea lo mismo lo que se claro, toque, ¿por qué? Porque se puede aprender, pero para eso, como también recordaba de ella, hay que entregarse incondicionalmente a esa vigilia perpetua que es el aprendizaje. Y esto no es fácil, no es fácil. Mira los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, y en los Estados Unidos que cuando Trump pierde se lanza su gente sobre el Capitolio como si Estados Unidos no pudiera sostenerse en lo que aprendió. claro, claro. Sí, sí, sí. Siempre me pregunto eso porque también para nosotros eh, es imperioso, ¿no? Pienso en- en todo el tiempo que nos llevó, en las décadas que nos llevó, por ejemplo, aprender que la democracia es el mejor de los sistemas posibles, y bueno, y sin embargo todavía estamos ahí tratando de que la democracia se convierta en un instrumento viable, no solo para garantizarnos la vida, que es muchísimo, la libertad, sino que también se convierta en la herramienta para cambiar nuestras estructuras perimidas, ¿no? Bueno, vos hablabas de una tarea pendiente en tu editorial, que me parece, usaste un término muy fuerte, dijiste salir de la podredumbre. ¿Y qué es la podredumbre? Claro, Y bueno, es el empantanamiento en el error y en la crueldad, porque claro. vos describías la crueldad, vos describías la degradación ética del poder, el abandono sufrido por la ciudadanía. ¿Y de dónde viene eso? ¿Acaso no viene la Argentina de un periodo, si bien insuficiente, al mismo tiempo notable de desarrollo, que en el pasado le imprimió desde la genialidad de Alberdi hasta el desarrollo de algunos momentos que situaron al país en los primeros niveles de civilización occidental, por más deuda que hubiera estado pendiente con un desarrollo más pleno? Argentina fue un país que supo aprender y dejó de aprender. Y cuando digo aprender, por ejemplo, te doy eh, el planteo más rotundo. Nuestra educación no fue ejemplar. Claro, ¿Y en qué se convirtió? ¿En claro. qué se convirtió? Hemos tenido premios Nobel, nosotros, los argentinos, único país en América del Sur que alcanzó a tener varios premios Nobel. Bueno, ¿y por qué perdimos la posibilidad de seguir aprendiendo? Es una pregunta que atañe a la inquietud sobre el porvenir, ¿verdad? Claro. Estaba, meditaba Santiago en algo que también yo observo, que es durante un largo tiempo eh, la política se asoció con el mero pragmatismo. La política práctica, el pragmatismo estuvo bien visto, por así decirlo, Sí. y en detrimento de los principios, en detrimento de la ética, en detrimento de esto que decía José Ingenieros, ¿no? Eh, Sin embargo, en el modelo, si vos le preguntás a un ciudadano común, cualquiera, si parás en la calle a alguien y le preguntás cómo te gustaría que sean tus dirigentes, estoy seguro que la primera cuestión es que me dirían, bueno, en principio que no me roben, que no sean inmorales. No siempre estuvo planteado esto como prioridad. No, no lo estuvo, pero justamente algo notable que ocurrió en las PASO de septiembre fue que de pronto la inclinación mayoritaria del voto colocó a una cuestión como la que planteás en el primerísimo nivel de las demandas sociales.
en el primerísimo nivel, lo cual significa que esto que estás imaginariamente diciendo, detengo a un ciudadano en la calle y le pregunto qué es Sí, lo que considera primordial como rasgo de un dirigente, vuelve a ser fundamental porque se comprende que la política meramente pragmática, descarnadamente pragmática, disocia la ética de la presunta eficacia. claro. Y tampoco ha dado resultado. Y a las pruebas me remito, a las recientes pruebas me remito. Esta idea, bueno, yo lo decía un poco en el comentario inicial, porque yo estoy asombrado, Santiago, de algunas groserías que yo solamente puedo asociar a la decadencia. Yo ni Claro. siquiera puedo decir, no, hemos caído justo en manos de gente eh, limitada a un punto de que no se da cuenta. No, no puede ser. No, hay algo de decadencia, hay algo del sistema que entró, que colapsó para que se organice, por ejemplo, una gira presidencial al G20 como la que se organizó, que no se Así es, organizó, digamos, ¿no? Que se así es. subieron en una bañadera como una excursión escolar. Es tremendo, es trágico, pero ahí está entonces viva la insensibilidad a la que podemos asociar la decadencia. La decadencia es insensible. La decadencia no es decadencia precisamente porque implica que no hay discernimiento claro de los valores hacia los cuales encaminar la gestión política. Y en última instancia, es ausencia de política. Porque la Claro, política, digamos, se ausenta en la medida que se convierte en una mascarada, en una retórica vacía de contenidos, en una contradicción feroz y cruel entre la palabra y las conductas. Fíjate que el deterioro del lenguaje al sí, que estamos expuestos por parte de muy buena parte de la dirigencia política, ese deterioro del lenguaje es el síntoma de una patología social, claro, claro. Sí, ¿no? sí, estoy seguro, estoy seguro. Este, ese, bueno, la pregunta es si esto, y vuelvo a las fórmulas simples, porque creo que hay cosas que solo se van a resolver con fórmulas simples. Yo lo dije un poquito en mi comentario inicial, eh, me parece que si empezamos a tener representantes del pueblo que sean honestos, vamos a dar un paso gigantesco, porque tenemos un alto porcentaje de inescrupulosos. Eso es, eso es. Mirá los desafíos primarios a que está enfrentada una Argentina que ha caído en la degradación. Claro, Tenemos que recuperar valores que debieran estar afianzados como realidades razonablemente estables, pero hoy es imperioso volver a recuperarlas. Honestidad, capacidad de gestión, capacidad programática en la gestión, sentido de la interlocución, concepción del adversario como alguien indispensable en lugar del enemigo con el que hay que barrer. Es decir, claro, necesitamos reconstruir una cultura comunitaria. Y claro, esto parece ser indispensable para aquellos que tienen delante de sí la obligación de no prometer la redención, de no convocar a un triunfalismo vacío. Es preciso que la oposición, en el caso de que alcance progresivamente el triunfo hasta las elecciones del 23, inclusive en ella, proponga seriamente que la incertidumbre ante el porvenir se diluya mediante logros éticos primordiales que orienten la gestión política. tal cual, tal cual. Yo creo, Santiago, que lo otro, con dolor, con dificultad, lo dije al comienzo y lo insisto, lo otro se consigue. Un plan económico se consigue, se podrá fallar, podremos tropezar, como ya hemos tropezado tantas veces, pero si hay honestidad en la gestión, si hay transparencia, si hay capacidad de diálogo con la sociedad, capacidad de decirle a la sociedad, estamos ante este problema, y convocar a la sociedad, a esa sociedad que trabaja, que estudia, que hace lo posible para que sus hijos no se vayan,
¿Cómo ese potencial no nos va a permitir trepar esta cornisa? Sin duda. Yo creo que ese es el camino, el riesgo que merece ser corrido y que sepamos muy bien que cuando los políticos hablan de la pobreza sembrada por la Argentina entre millones de personas y de compatriotas, deben hablar de la propia pobreza, Claro, del propio empobrecimiento, claro. del propio empobrecimiento, que es el de una dirigencia que ha perdido credibilidad social y tiene que aprender a recuperarla. Totalmente. Tiene que aprender. Me parece a mí que este es el camino del desarrollo indispensable para que haya una reparación histórica que nos lleve de nuevo a tener el sentido de la comunidad y de la confraternidad nacida de un proyecto de convivencia. Pero mira, Sí, siempre hay que matizar las cosas y así como esa expectativa que nos permita salir de la incertidumbre absoluta ante el porvenir para ir a una incertidumbre relativa, hoy quiero matizar este encuentro contigo y con los oyentes con un gran poema de, ¿sabes de quién? no. De Olga Orozco. Ay, Olga qué Orozco, de quien se cumplieron 100 años el año pasado de su nacimiento. Sí, sí. Y hay un poema de ella, del cual voy a leer algunos fragmentos porque es muy extenso, que se llama En la brisa un momento, que se lo dedica a Valerio. ¿Sabes quién fue Valerio? No. Valerio fue el gran amor de Olga Orozco. Fue un arquitecto, Valerio Pelufo, Sí. que se casó con ella en 1965. Estuvieron juntos 25 años, hasta 1990, en que él muere. Olga muere 9 años después, en el 99. Pero él escribe hacia el año 84 un poema que se titula En la brisa un momento y se lo dedica a él. Aquí van algunos fragmentos. A ver. Ya se fue, se queja la torcaza, y el lamento se expande de hoja en hoja, de temblor en temblor, de transparencia en transparencia, hasta envolver en negra desolación el plumaje del mundo. Ya se fue, como si yo no viera. Y me pregunto ahora cómo hacer para mirar de nuevo una torcaza, para volver a ver una bahía, una columna, el fuego, el humo de la sopa, sin que tus ojos me aseguren la consistencia de su aparición. ¿Y qué será tu almohada? ¿Y qué será tu silla? ¿Y qué serán tus ropas y hasta mi lecho a solas si me animo? Fuera de mí la nube dice no, el viento dice no, las ramas dicen no, y hasta la tierra entera que te alberga, esa tierra dispersa que ahora es solo una alrededor de ti, se aleja cuando llamo. ¿Cómo saber dónde estás? ¿Cómo acertar contigo si aún en medio del día instalabas a veces tu silencio nocturno, inabordable como un dios, ensimismado como un árbol, y tu delgado cuerpo ya te sustraía? Aléjate, memoria de pared, memoria de cuchara, memoria de zapato, no me sirves. No quiero que me asistas con mosaicos ni con palacios, no quiero que sea nunca para siempre. Encuéntrame, amor mío, en tu tiempo presente. Mírame para hoy con tus ojos de miel, de chispas y de claro tabaco. Sé que a veces de pronto me presencias desde todas partes. He conseguido ver el resplandor con que te llevan cuando te persigo. He aspirado también, Señor, de las plantaciones y las flores, el aroma narcótico con que me abrazas desde un rincón vacío de la casa. Y he oído en el pan que cruje a solas el pequeño rumor con que me nombras tiernamente, en secreto, con tu nuevo lenguaje, y porque a veces me decías, tú hiciste que la luz fuera visible, y otra vez descubrimos que la muerte se parece al amor. Yo te reclamo ahora en nombre de tu sol y de tu muerte, una sola señal, precisa,
inconfundible, fulminante, como el golpe de gracia que parte en dos el muro y descubre un jardín donde somos posibles todavía. Qué hermoso. Mirá lo que es el amor, ¿no? Hermoso, hermoso. Qué extraordinario. ¿Ves? Ahí tenés un ejemplo de lo que es un duelo bien llevado. Claro, claro. Algo así en otro orden los argentinos Tenemos deberíamos hacer. Totalmente. Vamos, Santiago, si te parece, ahora a recibir a nuestra dama de honor, la señora Sí, claro Graciela que Fernández Meijide, y que viene acompañada por Pablo Marmorato para seguir luego en el porqué. Escuchamos un temita, nos vamos preparando. Y así lo hacemos. Arreglamos las sillas un poquito para que entre Eso la dama. es, servimos las copitas. Servimos la acá copita están y ahí vamos a estar. Vamos, Santiago. Vamos nomás. Bueno, y tal como lo anunciamos, ya entran a este Café La República la señora Graciela Fernández Meijide, acompañada por el señor Pablo Marmorato. Y vamos a tratar de tener unos minutitos, muy pocos, les aviso, tenemos para charlar. Vamos a hablar rápido, vamos a hablar rápido. Vamos. ¿Cómo loros? Agua está. Empiecen por el final, que se ahorra mucho tiempo. Adiós. No, Graciela y Pablo, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos con un tema que no puede menos que convocarlos: la incertidumbre ante el futuro, a partir del derrumbe de certezas que en otro tiempo, ya sea en el siglo pasado y aún desde antes, alimentaron la ilusión de que el futuro nos permitiría redimirnos de tantas contradicciones que afligían a la humanidad. ¿Cómo lo ves, Graciela? Tiene una parte muy angustiante siempre, ¿no? Yo estaba mucho más feliz, me parece, porque me acuerdo, a los 15, 16 años, donde tenía todo clarito y todo era blanco o negro. Entonces me era muy fácil determinar, ¿no? Y va para adelante a todo lo que da, me parecía a mí, sin problemas ni hacerme preguntas y todo. Hoy es total la incertidumbre en todo sentido, el político, el económico, qué sé yo. Incluso no es mi caso ya, obviamente, pero para mucha gente joven hoy el tipo de la relación sentimental también está mucho más llena de certidumbres que lo que teníamos nosotros, que creíamos, y por ahí hasta cierto punto era cierto, que lo teníamos todo más enganchado. Me parece. Sí. Y vos, Pablo, como joven, ¿qué pensás de este tema de la incertidumbre del futuro? Primero, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va, Pablito? Muy Hola, bien. querido. A ver, les cuento, lo primero que me resonó cuando comentaron, y es muy probable que lo hayan charlado, yo lamentablemente me estoy sumando recién a la radio, es los 30 años que se están cumpliendo de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Vaya si había certidumbres en el sistema, digamos, soviético, y lo que debe haber sido atravesar para la gente que vivió durante generaciones con la certidumbre de que el mundo era así, con una idea totalizante y totalizadora, lo que se debe haber abierto, digamos, a los pies de esa gente, me preguntaba y me trataba de imaginar. Sí, yo creo que, bueno, justo hoy 7 de noviembre, además se cumple el aniversario más de la Revolución de Octubre, ¿no? No, creo que eso, Pablo, por supuesto para la gente que la pilló del otro lado del muro es indudable, pero también trajo una incertidumbre muy grande en todo el planeta, ¿no? Porque de alguna manera, y lo que Graciela decía antes, esa puja de la Guerra Fría, ese equilibrio, que era delicado pero era equilibrio,
también generaba expectativas en el tiempo previo a la caída, ¿no? Exactamente. No Ustedes sé, vieron con qué elegancia Pablo elude hablar de sus propias certidumbres e incertidumbres. Mejor que no es lo que Bueno, le se le está iba a pasando decir, con me la ganaste de mano. claro. Tenemos necesidad de escuchar a un joven sobre estas Sí, temas, aunque hemos nos mandó el escuchado hoy. pasado. Me fui por la teoría. Bueno, yo particularmente no puedo más que, digamos, sumarme a la idea de Graciela, porque siempre fui de manejarme por fuera de los negros y blancos. Siempre me manejé mucho mejor con desde los grises. Lo que lleva muchas veces a una idea confusa del tibio, ¿no? De la persona que no tiene, digamos, grandes ideales, grandes convicciones. Siempre en esta digamos, también era que nos está tocando, digamos, atravesar, creo que para personas que nos movemos mejor, digamos, entre los grises, hay una bocanada de aire mucho mayor, ¿no? Porque justamente es como la reivindicación de los tibios esta era, digo, en la posibilidad de poder pensar y animarse a pensar y a bajar, digamos, un poco la guardia cuando uno entabla cualquier discusión con un amigo, con un familiar de política que nos gusta tanto, por ejemplo, a los cuatro, y decir, bueno, espera, podemos llegar a entendimientos si partimos, digamos, de algunas premisas de común acuerdo para establecer, digamos, un diálogo con el otro. Y muchas veces eso es difícil, también en esta Argentina agrietada. Claro, claro. Queridos Ahora, es amigos, notable yo no verificar allí. quiero darles la mala noticia, pero no sé si escucharon un pitido que representa las 14 horas. Sí, yo sé. Sos el hombre del reloj. ¿Qué voy a hacer, Graciela? El hombre que corre mirando el reloj. Tengo esa tarea antipática, Bueno, pero qué grato es que el Ay, tiempo se nos yo quiero acabe. felicitarlo a Santiago Sí. ¿Por qué? por lo del Colón. Ah, sí. Muchas gracias. Yo ya no sé si lo anunciaron, si lo hablaron, Sí, todo, lo pero hemos hablado con Ana Chávez, que es la pianista que lo acompaña a Bueno. Santiago. bueno, yo quiero felicitarlo. Así Sí, es. muchas Graciela, felicitaciones, muchas Santiago. gracias. A él sí que se le dio eso de al Colón. Claro, claro. Sí, bueno, hago extensivo tu saludo cariñoso a mis compañeros, a Federico Mujano, el violinista, y nuevamente a favor. Ana Chávez. Por favor. Gracias y que tengan un precioso programa. Vamos Muchas con el porqué. gracias. Gracias a ustedes. Abrazo Chao. grande Jorge. para ambos, que siga lindo la tarde. Los ojos